Bienvenidos a una nueva charla de fe. Hacía rato que no estábamos acá, hemos tenido muchos invitados últimamente, ya nos hacía falta una charlita entre nosotros dos. Además tenemos asuntos pendientes. Tenemos un asunto pendiente y es que la última vez que nosotros estuvimos hablando juntos aquí en las charlas de fe, hicimos unas preguntas que la verdad estuvieron bastante chéveres y pues vamos a irnos con una parte 2. Pero además de esa entrevista hay una historia que contar. Uy, de eso sí yo no me acordaba. Pero ya sabes de qué me estoy hablando. Es toda tu historia, lo siento. La historia consistió en que un sábado, yendo a la iglesia con Aleja, alguien no pudo realizar una de las ponencias, exposiciones, porque es que eso no es predicación como tal. Entonces yo me ofrecí como voluntario para reemplazarlo. La idea pues del repaso es nada, que todos los que van a la iglesia, que todos los que vayamos a la iglesia podamos conversar al respecto. Y resulta que el estudio, no recuerdo muy bien de qué trataba, pero sí sabía que quería empezar a abordarlo desde cuál era o cuál es el versículo de la Biblia que a usted más lo mueve, como un motor de vida, como una inspiración, como lo que sea. Y con esa idea en mente yo me puse a buscar una frase que mi madre siempre me había enseñado y era: ayúdate que yo te ayudaré. No sé por qué tenía la imagen que eso era un versículo bíblico, y mientras estaba preparando el estudio pues me puse a buscar el versículo. Nada. Google, ¿en qué parte de la Biblia aparece el ayúdate que yo te ayudaré? Nada. ChatGPT, ¿en qué versículo de la Biblia aparece la ayuda? Nada. Pues resulta que el ayúdate que yo te ayudaré no tiene nada que ver con la Biblia. De hecho lo dijo un griego y yo estaba convencido, juro, que eso era palabra de Dios, que eso estaba en la Biblia, y quedé como plop, aquí qué pasó, aquí qué fue. Y eso me desbarató totalmente lo que yo iba a empezar a estructurar para el repaso justamente de este libro. Entonces esa fue la historia. Una razón más para ser nosotros quienes leemos la Biblia y no tener, digamos que piezas de la Biblia de boca de otras personas, pues porque las interpretaciones se prestan para Totalmente. muchas cosas. Y puede que incluso ni siquiera digamos, haya sido el caso como que mi madre me haya enseñado que eso estaba en la Biblia. No, yo lo pude haber malinterpretado y realmente nunca lo había confrontado por mis propios medios. O sea, nunca había tenido como el interés por buscar justamente esas palabras que sirven mucho, o sea, que motivan bastante, pero nunca me había hecho a la tarea de buscarlo y de ver si efectivamente estaban o no en la Biblia. Muy bien, entonces con esto en mente vamos con la primera pregunta. Chan, chan, chan. ¿Cómo integras la espiritualidad en tu día a día? Ok, primero con el culto, tener la aplicación de la Biblia en el celular, y todas las mañanas la aplicación nos lanza un versículo diario, y de acuerdo a ese versículo diario hay una lectura, hay una persona que hace como una retroalimentación del significado del mismo versículo y se le invita a uno a orar con relación a este versículo. Entonces eso ya lo vengo, digamos, como integrando desde hace un tiempo en mi día a día. Está también la bendición de los alimentos. Cada vez que uno va a empezar a almorzar, a desayunar, a cenar, dar gracias por los alimentos, darle gracias a Dios porque Él es el que provee los recursos para que estén ahí, y dar gracias por todas las manos que han participado para que esto esté aquí, desde el que siembra, el que cosecha, el que reparte, o sea, todo. Dar gracias a todas esas personas que están involucradas en que el alimento esté ahí en la mesa alimentando. Y ya lo relacionado directamente al sábado, que tiene que ver con el estudio del libro que nos estamos leyendo, el estudio de la escuela sabática y pues los estudios bíblicos que correspondan a ello. Y en el caso tuyo. Sí, pues está el culto de por las mañanas, como para empezar el día. Y la idea es usual, o sea, de hecho como en el estudio del versículo es como darle una intención a ese versículo en el día, o hacer algo relativo con ese versículo durante el día. Y creo que además de las que tú dijiste, pues el servicio hace parte de las prácticas espirituales. Sí. Y pues, digamos, participar llevando parte del mercado a la iglesia, para servirle a otras personas, que algunas son de la vereda, pues, o donde está ubicada la iglesia, otras son personas que son conocidas de alguno de la iglesia y dicen como, vea, esta persona vi que necesitaba. Entonces eso también me parece una práctica espiritual importante. Y pues las brigadas, que
como te decía esta mañana, creo que fue, por pandemia se habían por pandemia se anulado habían muchísimo. agotado mucho. Y aunque yo no lo había considerado, pues por lo que la pregunta es como muy del día a día, y las brigadas, aunque cada vez se están haciendo más, no es que sean del día a día, No. pero es una actividad que a mí me pareció siempre muy bacana, que siempre está esa iniciativa de ir a alguna comunidad, a alguna población y prestar los servicios de salud correspondientes, pues aprovechando que hay psicólogas, hay un odontólogo, hay médicos, o sea, toda una familia aquí de médicos Sí, sí. adventistas. Tú estás haciendo también otra práctica espiritual ¿O cuál otra? con una de nuestras seguidoras. Cierto, estamos leyendo las cartas que escribió Pablo a las iglesias. La idea y el reto es que leamos la Biblia en un año. Vamos a tener que aumentar el ritmo para conseguirlo. Ah, fue madre, no sabía que estaban en esa meta. No, eso se estará dando cuenta cuando vea este podcast. Ah, ok, ya sabe, seguidora, ese es el reto, ahí lo tiene, plasmado, clarito. Y pues hacemos comentarios de los versículos que nos llaman la atención, que nos gustan o que nos tocan de alguna manera. Eso me parece muy interesante, porque pues justamente, claro, invita a uno a leerla y le da un Total. motivo, porque es que muchas veces o no tenemos el motivo o nos acostumbramos a que alguien más nos cuente lo que pasa en la Biblia y no lo buscamos por iniciativa propia. Y creo que con el ejemplo de mi historia ya vimos lo peligroso que eso puede ser. No, incluso para ella no era ajena la Biblia o leer la Biblia, sin embargo, hay un capítulo de la Biblia que puede ser muy descontextualizado y lo utilizan para muchas cosas sin darse cuenta porque está justo ubicado ahí, y es 1 Corintios 13, que es el que habla del amor. El amor es paciente, es benigno, bla, 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 bla. Pero es que cuando leen Corintios 12, que está hablando de los dones del Espíritu, cuando está finalizando el capítulo, Pablo les dice, pero hay algo mayor y más importante que este, y empieza el capítulo 13. Entonces, pues obvio, es un capítulo hermoso, da una descripción del amor espectacular, pero es que no es solo el amor por el amor, o no es porque el amor de pareja debe cumplir con estas características, o no es que si usted ama a alguien, el amor debe ser benigno, no es jactancioso, no se irrita, bla, 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 sino que les está diciendo como, usted puede tener el don que quiera, puede ser buenísimo en cualquier cosa, pero si usted no tiene amor, y ahí retoma el versículo, viene a ser como metal que resuena o el címbalo que retiñe, o sea, literalmente es un No fastidio. sirve para nada. Entonces, eso por ejemplo es importante de leer la Biblia, literal, o sea, que podamos darnos cuenta de que tienen un contexto, no es sacar un versículo sin contexto para hacer una interpretación de la Biblia. Pero bueno, muy Eso bien. es muy común. ¿Qué papel juega la gratitud, el perdón y la oración en tu vida? Gratitud, perdón y oración. Gratitud, creo que es de esos tres elementos el que más abarca en mi vida. Sí, fui criado para que constantemente esté en pro de la gratitud. Gracias Dios por todo lo que se me permite. También agradecer a las personas que por supuesto o nos hace la comida, o las personas que nos transportan, o incluso las mismas personas que nos dan trabajo. A todos les corresponde un nivel de gratitud en específico. El tema del perdón, siento que lo aplico en menos medida, pero también porque siento no llego a muchas situaciones que sea necesaria perdonar. Digamos que es más difícil perdonarme a mí mismo en muchos casos, o yo me ofendo más a mí mismo de lo que otra gente me suele ofender a mí. En casos normales, o sea, no significa que no hayan personas que no me ofenden y que por tanto implica también hacer el ejercicio de perdonarlas. Digo es que no es tan frecuente. Entonces no es tan frecuente para mí el perdonar como el dar gracias. Y el tema de la oración constante y cada vez más se ha hecho más permanente en mi vida. Antes oraba esporádicamente en las noches, ahora hay días en las que oro en la mañana y en la noche. Esta me ha funcionado mucho. Digamos, llego muy indispuesto o cansado al trabajo, apenas está comenzando la jornada, siento que el día va a estar pesado, va a estar largo, paro un momento, cierro los ojos, me pongo a orar y lo que le pido a Dios es: Dios, ayúdeme a conectar con el trabajo. Y lo logro. Y me permite conectarme, y ya digamos que las cosas se hacen mucho más amenas. Lo hago también mucho antes de entrar a actuar en una obra de teatro, y eso también me ayuda mucho, digamos, a conectarme con el personaje, con la historia y con el público. La gratitud es una forma de adoración a Dios.
Entonces creo que sí, aplica muchísimo, la vivo todos los días, constantemente. Hay algo que he venido aprendiendo y por lo que he estado agradeciendo y es por todo lo que soy. Entonces, como el tipo de psicóloga que soy es gracias a Dios. Los estudios que he tenido es gracias a Dios. Cuando puedo ayudar a una persona es gracias a Dios. Entonces es como literalmente en esta gratitud es devolverle todo a Él porque finalmente Él me ha dado todo. Entonces todo lo que tengo, todo lo que soy y todo lo que he vivido es gracias a Dios. Y si es gracias a Dios, entonces pues es devolvérselo a Él, no me pertenece. Nada de esto es mío realmente. El perdón sé que debería jugar un rol más importante en el aspecto y en el asunto específico de pedirle perdón a Dios por más allá de por los pecados, y creo que podríamos tener un podcast dedicado solo a eso, es porque entre más estudio la Biblia y entre más conozco y todo el cuento, es que cada momento que yo dejo de estar con Dios Es un motivo para pedir perdón. Es un motivo para decirle, le fallé, hombre, perdóneme. ¿Qué sigue? La oración. Sí, durante pues todas las mañanas, en las noches, pero además creo que durante el día, antes de empezar alguna labor importante también, o sea, tengo una consulta ese día y pido la presencia del Espíritu Santo para que dirija la sesión y pueda ayudarle a la persona a encontrar lo que está buscando. Pienso que ese tema de darle paso a una oración antes de cada una de estas actividades, sea atender a un paciente, sea entrar en el trabajo, sea hablar con alguien, tener una reunión importante, creo que es una herramienta que tal vez en la sociedad subestimamos bastante. Total. De hecho, mira que en la semana pasada que estudiamos Éxodo capítulo 31, que decía que el Espíritu Santo le dio las habilidades a 2 personas específicamente para poder hacer toda el arte y la artesanía del templo, ¿no? Entonces es como literalmente el versículo, que acá se los dejamos para que ustedes también tengan acceso a él, dice, es que el Espíritu Santo te puede dar sabiduría en todo, en lo que vos querás, ¿no? Y si es así, pues ¿por qué no se la pedimos si Él está dispuesto a dárnosla? Claro, el versículo también pone una condición, y es que en la medida en la que hagas la voluntad de Dios, pues ese don, esa arte o esa habilidad va a crecer más. Si es usado para otra cosa, pues no. Hay un tema que me parece chévere que podemos explorar en otra charla, ustedes nos dirán si les parece también interesante, y es cómo es esa relación entre nosotros con la figura del Espíritu Santo, porque pues aquí hemos estado hablando de Dios y hemos también en algunos casos hablado de Jesús, pero poco hemos hablado como tal del Espíritu Santo, que aunque evidentemente hacen parte de la misma Trinidad y del mismo ser, es cierto que en la Biblia se nos muestra cómo tienen como distintas dimensiones en las cuales uno lo aborda o se comunica con ellos. Y yo, por ejemplo, apenas me estoy enterando de cómo es eso más o menos. Entonces, cuéntenos en los comentarios si eso también les parece un tema interesante. Claro, porque están unidos en propósito, pero son 3 personas distintas. Bueno, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo ha transformado tu fe la manera en que te relacionas con otras personas? En la tranquilidad y en la serenidad. Pienso que a través de la fe, Dios ha permitido que en mí se genere un poco más de conciencia sobre la postura de las otras personas antes de airarme a tratar de imponer mis posturas frente a una situación. Y de una u otra forma, cuando mis capacidades no alcanzan para tolerar una situación con alguien más, antes de explotar con esta persona, acudo a Dios. Creo que es lo primero que se debe hacer. Antes de tomar cualquier acción, antes de tomar cualquier decisión por airado que uno esté, consúltelo primero con Dios. ¿Qué me ha pasado a nivel familia? Me ha pasado sobre todo en el trabajo este último año, que he tenido un montón de situaciones que me sacan de quicio. Afortunadamente me sacan de quicio como que no de tú a tú con la persona, sino hay la virtualidad de por medio, entonces eso también permite como que uno pueda respirar y hablar con Dios de una forma mucho más directa antes de responderle a las otras personas. Entonces creo que en ese tipo de situaciones he visto un gran beneficio por el aspecto de la fe. ¡Intenso! ¡Uy! Por ejemplo.
¿Y tú? De varias formas. Una de ellas el filtro. Y no te rías, pero es real. El filtro. Sí, el filtro de con quién y cuándo y cómo me voy a juntar. Ah, ok, ok. Porque sí es cierto que las personas con las que te rodeas hacen parte de tu identidad y de quién eres y que construyes. Y también te la transforman. Exacto. Entonces creo que he sido más selectiva en el momento de escoger con qué personas compartir y con qué objetivo. No es solo, ay, pues parcharme por parcharme. ¿Para qué? O sea, si en general soy una persona que no le gusta estar mucho con otras personas. Es difícil. Pues ahora, si es en el aspecto social, pues busco personas o que me ayuden a crecer en la fe, o crecer espiritualmente, o crecer cognitivamente, o crecer emocionalmente. También hay personas que llegan a la vida que uno no sabe por qué o para qué llegaron y también es como, bueno, Dios, si está aquí, ¿cuál es el sentido? O qué necesito aprender, o hacia dónde me va a llevar esta persona, o qué tengo yo para darle a esta persona. Entonces es eso principalmente. Igual ahí lo chévere que me parece es como finalmente la fe se vuelve también un criterio, porque, Sí, o sea, de una u otra forma todos tenemos esa mentalidad de yo puedo elegir con quién me voy a relacionar sí. y evidentemente uno va a buscar relacionarse con personas más bien afines a uno. Pero lo que dices es muy cierto, uno muchas veces se relaciona como sin propósito, sin objetivo, sin pensarlo, sin, hola, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Y pues no digo que sea incómodo, que sea malo o qué tales, pero el hecho de que lo estés buscando con un criterio desde la fe y con un sentido de propósito, pues creo que le da peso a las personas que se puedan relacionar contigo. O sea, sí, eso se sí, valora. sí, sí. O Claro, sea, decir, claro. me están buscando por un propósito a la hora de relacionarse, qué bacano. Y obviamente en la transformación del carácter, pues tratar de que la calidad de la relación cada vez sea mejor en cuanto a comunicación, en cuanto a afectividad, en cuanto a expresión, pues que sea de una forma mucho más sana, mucho más tranquila y transparente en la medida en la que la espiritualidad crece. Sí creo que pues si tú eres una persona espiritual, no vas a tener una relación donde haya violencia o donde haya irrespeto o donde la ira controle el momento de la relación, pues, o sea, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿para qué tienes prácticas espirituales si no son visibles a las personas que te rodean? O sea, ahí sí, cero, que no tiene sentido. Total, ¿no? Y finalmente lo que digo en este caso es que da un punto de anclaje para ser más coherente. Y esa coherencia, digamos, a la hora de relacionarse con otros es, creo yo, indispensable. Bueno, Ahí las tenemos. Pues, así es como nosotros vivimos la espiritualidad. Hay cosas chéveres que vivimos como familia, que es como los viernes recibir el sábado, entonces hablamos de bendiciones de la semana, de qué retos tuvimos y esa me parece muy bonita. otra que me parece también muy bonita a nivel familia, a nivel iglesia, es que como estamos también al frente del grupo musical, pues de una u También. otra forma para nosotros el ritual de ir a la iglesia, que vamos más temprano que todas las personas, es una conexión muy cercana con Dios y con nosotros mismos porque pues ensayamos y tocamos instrumentos, Aleja está con la guitarra, yo estoy con el piano, van otros compañeros de la iglesia que también están con guitarra, con canto, entonces organizamos todo un equipo musical con el cual hacemos los ensayos previo a el momento de adoración cuando está todo el mundo. Entonces es una jornada larguita en la cual estamos dedicando nuestro arte a la adoración. Completamente. Si ustedes tienen algunas prácticas sobre las que tengan preguntas, dudas, inquietudes o quieren compartirnos las de ustedes, déjenlas aquí en el comentario. Y ya saben que se van a venir unos temas bien bacanos que los estuvimos esbozando aquí en esta charla. Estuvimos hablando del tema de la Biblia, estuvimos hablando del tema del Espíritu Santo y si ustedes tienen más preguntas también nos la pueden poner en los comentarios. Nos vemos entonces en una próxima charla de fe.